escuchar alabanza a Dios. Eso es como conectarnos con el cielo. Las alabanzas son oraciones, son plegarias a Dios. En la antigüedad no había un momento que se alabara a Dios y no se iniciara con esas alabanzas preciosas. Hermanos, en esta mañana hemos venido con un tema que toca mucho el corazón. En el caso mío me toca el corazón. ¿Por qué? Porque es un tema que habla del pastor. Y nosotros de verdad que no tenemos ni el mínimo significado con respecto a lo que es un pastor cuando hablamos de Jesús como el gran y el buen pastor. Hemos titulado el tema El verdadero pastor, y el texto bíblico se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y los versículos desde el 14 hasta el 16. Pero antes de leer la palabra de Dios, queremos pedir la bendición. Cerremos los ojos, si me lo permiten, y oremos. Cariñoso Padre de los cielos, gracias por darnos tu palabra, por hablarnos a través de ella. Qué hermoso es estar en tu casa recibiendo un pan, el pan espiritual que es Cristo Jesús. Amén, Señor, te lo pedimos sin mérito, solo por la gracia y el amor de Cristo Jesús. Amén. Dice el texto bíblico, hermanos: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También quiero extender un saludo a aquellos que nos ven a través de Corintios Radio, de la televisión y de la emisora. Todos son recibidos para la gloria de Dios, y esperamos que todos salgamos fortalecidos de su palabra. Hermanos, cuando hablamos de Jesús como pastor, no tenemos ni cómo explicarlo. Vemos que Jesús se identificó de diferentes maneras. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este momento Jesús se identifica como el buen pastor. Vemos a Jesús como el buen pastor. Y para empezar este mensaje es necesario aclarar la manera en que está escrito el texto en griego. El texto en griego está escrito o poimei kalos o kalos. Literalmente la expresión griega suena así: yo soy el pastor, el bueno. Definición más clara, que cumple con su función con calidad. O sea que el pastor cumple con su función con calidad. La historia del pueblo de Dios se fue deteriorando, pues los pastores iban descuidando las ovejas, y hasta que llegaron a vagar errantes, sin rumbo y en el abandono total. Si vemos a Mateo en el capítulo 9, el versículo 35 y 36, vamos a ver que cuando Jesús llegó aquí a su ministerio, Él pudo tomar esto en serio. Y Él dice aquí en Mateo 9, 35 y 36, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban separadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Así fue cuando Jesús llegó a su ministerio en la tierra. Pero ya los profetas habían anunciado esos días que iban a llegar, y podemos verlo en el libro de Ezequiel,
en el capítulo 14 y 15, Ezequiel 34, los versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver, y haré volver al redil las desgarriadas, vendaré las peniquebradas y fortaleceré las débiles. Ahora él también dice otra cosa aquí, que dice que las engordadas y la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. ¿Por qué el Señor decía esto? Un ejemplo: cuando Jesús llega a su ministerio, lo primero que Él quiere es recoger de nuevo las ovejas del redil, o sea, de Israel, porque andaban dispersas, no había control, uno por un lado, otro por el otro. Los dirigentes de la época, en el caso de los fariseos, ellos se habían distanciado. La palabra fariseo significa separados. Ellos formaron una élite aparte y ya no le importaba la gente, no le importaba al pueblo de Israel. Cada quien andaba errante. Ellos, al contrario, lo rechazaban porque se creían mejores que todos. Y Jesús sabía la situación, pero como Él vino, Él se identificó de esa manera: yo soy el buen pastor, o sea, el pastor bueno, el pastor auténtico, el que sí viene por sus ovejas, el que es capaz de aún dar la vida por ella. Qué grande fue Jesús cuando se identificó. Dice un ejemplo, que Jesús como pastor hizo 3 funciones importantes cuando vino en la tierra y lo sigue haciendo hoy. La primera función que Jesús hace es proveer los alimentos a sus ovejas, tanto alimentos materiales como alimentos espirituales. Y podemos verlo en el libro de Marcos, en el capítulo 41 y 42 del libro de Marcos. Dice Marcos en el libro, en el capítulo 6, los versículos 41 y 42: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los repartió los 2 peces entre todos, y comiéndolos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas de las que sobraron. O sea, Él demostró que tenía la capacidad de alimentar a todo su pueblo. Cuando Jesús hizo ese milagro, estaba cumpliendo parte de la profecía. Por eso, como decía la hermana, que un hijo de Dios no puede temer, porque siempre el pan llegará a su casa, si tenemos fe en Dios. Por eso él dijo, el salmista: joven fui envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Y saben, hermano, una de las cosas que Satanás quiere hacernos ver es que nosotros vamos a perder la seguridad, que nosotros vamos a perder el alimento, que nosotros nos van a sacar por la falta del bill del apartamento. O sea, él busca la manera de crear inseguridad, desconfianza. Pero hermano, cuando nosotros confiamos en nuestro pastor, como dice el Salmo 23, nada me faltará. Qué lindo, ¿eh? Pero también el Señor provee en la parte espiritual, porque eso es lo bello, que el Señor sacia la parte material o física, pero también sacia la parte espiritual. Yo quiero leer una cita del espíritu de profecía, y dice así: de nuevo Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas que estaban familiarizando. Había comparado la influencia del Espíritu al agua fresca, refrescante,
se había representado por la luz fuerte de vida y la alegría para la naturaleza y el hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que sean de ningún cuadro, dice su relación con los que creían en el pastor. Dice aquí, la palabra de Cristo lo vinculaba para que siempre, como él mismo, nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidasen sus ovejas y rebaño, sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel, se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. El libro del deseado de toda la gente, la página 442. ¿Cómo él lo alimentaba espiritual? Vemos a Juan en el capítulo 6 y el versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Debemos creer eso, hermanos. Debemos creerlo de verdad. A veces nosotros vivimos ese cristianismo, pero no con fe. Si Él dice yo soy el pan de vida, es porque va a suplir toda parte espiritual en nuestro ser. Qué lindo. Dice que Él también nos protege, aparte que nos alimenta. Él nos protege. Dice Lucas 12:32, para los que lo quieren buscar. Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido y le ha dado el reino de Dios. Pero dice Juan, primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 4 de Juan, dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Gloria a Dios, Señor. Qué pastor de pastor tenemos nosotros. Qué grande es nuestro Dios. Aquí hay una parte que quizás no nos va a gustar un poco, pero es para mí la mejor de las partes, porque dice que Jesús nos alimenta, Jesús nos protege, pero también dice que Jesús nos disciplina. Y ahí es cuando a muchos no nos gusta. Jesús nos disciplina. ¿Qué dice el Salmo 23 y el versículo 4? Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es bueno hasta ahí, es bello saber que podemos confiar en Dios, saber que lo tenemos de nuestra parte. Pero Él dice un poquito más para abajo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara no puede faltar, hermano. La vara, a veces, nosotros cuando vienen esas pruebas, a veces Dios no está, Jesús no está cuando esa vara viene. Pero gracias a Dios que Él como Padre nos corrige, nos disciplina. Porque nosotros a veces como ovejas queremos salirnos del redil, queremos hacer cosas que no están de acuerdo con nuestro pastor. Pero Él dice que esa vara y el cayado. Hebreos 12:6 dice, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. ¿Te gustó ahí? ¿Nos gustó ahí? Dice al que ama disciplina y azota. ¿Qué es un azote? Es pela. Son pelitas que a veces nos pican, pero nos hacen entender las cosas. Y Él, como buen padre que es, a veces nos tiene que dar nuestras pelitas, nuestras varas.
para que entendamos. A veces tú te sientes mal, tú cometiste un pecado, tú no estás haciendo la cosa bien. Y tú dices, ¿por qué me pasa esto? Porque te está alejando del pastor. Porque te está saliendo del redil. Porque te está yendo a lugares que el pastor ya no puede. ¿Qué era el cayado? El cayado era otra vara larga. Una vara larga que tenía el pastor, que siempre se ve, cuando usted ven al pastor siempre lo ven con esa vara, es el cayado. El cayado tenía varias funciones. Vamos a ver primero a Proverbios, el capítulo 13, 24. Dice Proverbios 13, 24, dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El cayado era un instrumento imprescindible en el pastor. Era un batón de 2 metros con una curva donde el pastor tenía las manos. Tenía varias funciones. Servía de apoyo para el pastor en su caminar. Cuando lo invertía, o sea que ponía en la curva al revés, él lo usaba a veces para cuando las ovejas se le iban, la alaba, para que volvieran, la levantaban. Cuando se iban a caer en un precipicio, lanzaba el cayado y la sacaba. O sea, era un instrumento muy importante que usaba el pastor para que las ovejas permanecieran en el redil. Es lo mismo que puede estar sucediendo ahora. Quizá no sea un cayado que él tenga una vara así larga, pero a lo mejor tiene otros instrumentos. A lo mejor cuando tú te estás alejando, el Señor te pone algo que tiene que volver, que te sientes triste, que te das cuenta que no estás haciendo la cosa como debe ser, que estás en pecado, que está acariciando un pecado. Y Él usa el cayado y te ala, como diciéndote: vuelve a redil, mantente en las filas de las ovejas que van con el buen pastor para el reino de los cielos. Qué grande es el Señor, maravilloso es Dios. Por eso digo que Jesús es la mayor bendición que podemos tener en esta tierra. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Eso debe ser de cada cristiano. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Si tú y yo, como oveja, nunca nos separamos de nuestro pastor, si nos mantenemos firmes, podemos ver lo que dirá en aquel día nuestro Salvador Jesús. Y para eso lo vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 4. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 4 dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué lindo, hermanos. Es maravilloso ser cristiano. Es maravilloso obedecer a Dios aunque se desplomen los cielos. Es maravilloso sufrir, pero sufrir para la gloria de Dios, para su honra y para su gloria. A veces los que están fuera dicen: yo no sé cómo esa gente se mantiene en ese redil, en esa iglesia, porque ellos no entienden la paz, la seguridad que ofrece el buen pastor. Ellos no entienden eso, hermanos. Ellos no saben que lo único que da estabilidad emocional
que te hace sentir alegre, aún no estés rodeado de cosas materiales, es nuestro Salvador Jesucristo. Es el único. Es maravilloso, hermanos. Yo digo, como decía un himno por ahí, si sufrimos aquí, reinaremos allá en la patria celestial. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Qué grande. Si me puede ayudar con la música. Es maravilloso, hermanos. Debemos ser ovejas del rey de alegrías, y nos trajo a muchos tristezas, pero no nos ha separado del amor de Cristo. Gloria a Dios por eso. Si tiene alguna dificultad, un problema que Dios quiere que haga por ti, levanta la mano solamente. Es lo que yo voy a orar. Oremos. Querido Dios de los cielos, tú eres el buen pastor. Contigo estamos firmes que caminaremos aquí y pronto podremos vivir por la eternidad en el reino de los cielos. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias por el amor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.